Jugada maestra de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que mientras la oposición celebraba, mientras festejaban haber tumbado la reforma electoral, convencidos de que habían ganado, la presidenta con cabeza fría y con serenidad acaba de soltar el plan B, este plan que muchos intentan minimizar llamándolo una reforma descafeinada, una versión reducida, sin fuerza, pero la realidad es otra, porque este plan B es un golpe directo a los privilegios, directo al dinero, directo al sistema que durante años se infló sin control. ¿Y qué plantea? Pues fácil, reducir gastos, recortes al presupuesto de los organismos electorales, limitar sueldos, nadie por encima de la presidenta, menos dinero en estructuras locales, menos burocracia en congresos estatales, menos privilegios, más control. Pero hay algo aún más importante, algo que casi nadie está dimensionando, que es la revocación de mandato, la pieza clave, la que podría convertirse en el factor decisivo a las elecciones del 2027, porque ya no solo es ganar una elección, es sostenerse en el poder con el respaldo del pueblo. Y ahí es donde todo cambia, porque la pregunta hoy no es si la oposición ganó, la pregunta es, ¿entendieron realmente lo que acaba de pasar? Porque mientras ellos celebraban, la jugada ya está hecha. Y ojo con esto, porque aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Recordemos que recientemente legisladores tanto del PT como del Partido Verde, que antes habían votado en contra de la reforma electoral, ahora sí salieron a respaldar este plan B. Se alinearon, se cerraron filas, pero lo más relevante vino después, y es que Ricardo Monreal acaba de informar que este plan B ya no se va a votar en la Cámara de Diputados como ocurrió con la reforma electoral, no. Ahora se va directo al Senado. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque la presidenta no se le olvida que en la votación anterior ni siquiera dentro de Morena hubo disciplina. Ricardo Monreal fue incapaz de mantener la unidad dentro de Morena, porque incluso hubo diputados de propio Morena que votaron en contra de esta reforma y así terminó por ser rechazada. Y bueno, pues ante la incapacidad, la traición de estos supuestos aliados, pues ese error no se va a volver a repetir. La presidenta Claudia Sheinbaum lo vio venir, leyó el escenario y tomó una decisión fría y estratégica: cambiar el campo de batalla, sacar la jugada de donde había fracturas y llevarla a donde tiene más control. ¿Y quién terminó confirmando esto? Pues fue el propio Ricardo Monreal, quien se intentó lavar las manos, porque lo que ya sabemos pues es que es un inútil, incapaz de mantener la disciplina al interior del grupo, incapaz de garantizar más votos a favor de la reforma electoral, y pues él dice, qué bueno que se manda ya porque acá andamos muy ocupados. Pues esto fue lo que dijo. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy ha mencionado, gracias Paco, el envío del plan B, lo que ella ha llamado plan B en materia de reforma electoral. Es una reforma sustancial. Algunos han querido minimizarla, yo no lo hago. Creo que es el propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum de ir reduciendo los costos que generan los partidos, los procesos electorales y la materia electoral en sí, en términos generales. Y Paco, son 4 artículos de la Constitución. Es el 115, 116, 134 y el 35. El artículo 35 se refiere a la revocación de mandato y a la consulta popular. Pero en el último momento se decidió por parte de ella no enviar lo relativo a la consulta popular, porque generó al interior de los aliados y de la coalición ciertas propuestas de nueva redacción, y al no aceptar la prohibición tajante de eliminar la consulta popular en materia electoral, no tenía sentido establecer candados para la procedencia y se eliminó. Recuerden que actualmente la materia electoral está prohibida para la consulta popular, y lo que proponía la presidenta era
que no estuviera prohibida la materia electoral. Al final decidió no presentar esa propuesta, que seguramente se verá reflejada en el documento que envíen al Senado, y queda como está el artículo 35 en esta materia de consulta popular. Sí viene una modificación en materia de revocación de mandato, estableciendo que esta consulta sobre revocación de mandato podría hacerse dentro del tercer año o cuarto año del ejercicio del trabajo, del ejercicio electivo de la titular del Poder Ejecutivo Federal. Luego entonces, Paco, sí contiene esto, de revocación de mandato dentro del tercer o cuarto año de gobierno. Actualmente la Constitución previene que la revocación de mandato será hasta el cuarto año de gobierno, transcurridos los primeros 3 años. Esa es una modificación sustancial. Los otros, el artículo 115, Paco, habla sobre la reorganización de los ayuntamientos, limitando el número de regidores. Establece un máximo y un mínimo. Establece un mínimo de 7 hasta un máximo de 15 los regidores, y una sola sindicatura, porque hay estados donde tienen en su ley, en su constitución, varios síndicos. Entonces ahora se somete y se limita a un solo síndico y a 7 mínimo de regidores hasta 15. El artículo 116, Paco, fija un límite al presupuesto de los congresos estatales, y de modo que no se exceda en un porcentaje del 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad. Es lo que contiene, y también procura reducir el número de diputados de acuerdo con la población, aunque no lo prevé en el artículo 116. Y el artículo 134, Paco, establece el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, que deben ajustarse estrictamente a los límites constitucionales. Esto va orientado a los funcionarios electorales y del Tribunal Electoral, de que no podrán ganar más que la Presidenta de la República, y que tampoco se permitirán seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada, cajas de ahorro particular, todo esto, bonos extras de desempeño, todo esto se plantea la eliminación. También habló hoy la Presidenta de leyes generales o reglamentarias. Habló de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se pretenden modificar 7 artículos, la Ley General de Partidos Políticos, donde se pretenden modificar 5 artículos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contienen materias como topes de salarios, la fiscalización más estricta y en tiempo real, también la fiscalización de probables recursos ilícitos, provenientes de actividades ilícitas o provenientes de cualquier persona que no esté capacitada y apta para recibir donaciones o recursos los partidos y candidatos. Entonces, pero eso viene ya en leyes secundarias. Eso es en términos generales lo que le puedo contar. Gracias, coordinador. Si bien la presidenta tiene el derecho de decidir a qué Cámara se enviaba esta iniciativa de reforma constitucional,
¿A usted no le queda esta espinita de por qué se fue al Senado cuando ha sido la Cámara de origen aquí mismo en San Lázaro? No, es una decisión de la presidenta. No, sí lo entiendo, pero como que le tuvieron más confianza al Senado que a... Yo avalo eso, avalo que la haya enviado allá. Es un acuerdo que se tomó por parte de ella. Le voy a decir por qué fundamentalmente, Paco. Porque aquí tenemos una carga legislativa mayor y porque mañana iniciamos, mañana o pasado, iniciamos el proceso de renovación de consejeros del INE. Vamos a mandar la convocatoria mañana, si la Junta de Coordinación Política lo autoriza, o el jueves. Y va a ser un trabajo pesado, desde la selección del Consejo Técnico hasta la recepción de aspirantes y candidatos, examen y todo lo que implica una renovación de este tipo. Entonces la Cámara de Diputados tiene una carga, ayer lo mencioné en un video, pero aquí se lo repito, tiene la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo pendiente de dictaminar y de votar, la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía social, tiene el Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, tiene la Ley Federal del Trabajo sobre en materia de derecho de personas, trabajadores, artistas, intérpretes y ejecutantes, tiene una ley de cine y audiovisual, tiene una ley de vivienda, tiene la propia reforma al 127 en materia de pensiones. Tenemos 8 instrumentos legislativos que tenemos que sacar. Y entonces simplemente se distribuyó la carga legislativa. Yo estoy de acuerdo con el trámite porque tenemos aquí el trabajo extra de nombrar, designar o elegir a 3 consejeros electorales que sustituyen a quienes terminan ya en el mes de abril. Consejeros electorales que fueron nombrados por la Cámara de Diputados. Y por lo que se refiere al plan B, coordinador, ¿no se corre el riesgo de que se contaminen los procesos electorales del 2027 porque se van a elegir, están 17 gubernaturas? No. Van a estar en juego la elección de los jueces y magistrados y todavía incorporar la figura de la presidenta a la boleta electoral. Bueno, es una pregunta importante, Paco. Gracias. Yo le diría que no se va a contaminar, pero sí será la elección más grande de la historia, más que la del 24. Porque, claro, se agregan, si se mantiene el día de la elección de jueces y magistrados, el día de la elección concurrente del 2027, y se agrega en la hipótesis revocación de mandato, evidentemente será la elección con boletas más grande en la historia de México, en efecto. Pero pues todo depende ahora del Senado, cómo se resuelva ya. ¿Un acordeón? No, porque al parecer, Paco, va a haber una reforma también en materia de reforma judicial, en materia del Poder Judicial, y se reducen nombres de los candidatos y otras materias que estamos pendientes de recibir vía el Senado cuando ellos concluyan este trabajo de análisis. Gracias. Continuamos con Maxi Peláez de TV Azteca. Sí, Maxi. Oiga, pues preguntarle, ¿algún acto de autocrítica? ¿Qué le falló al gobierno? ¿Qué le falló a Morena en el revés que tuvo, en el fracaso de la reforma, dijéramos, del Plana? ¿Alguna autocrítica? No, yo creo que usted fue testigo porque cubrió bien sus notas, las vi en su medio de comunicación. Lo felicito. Usted sabe muy bien que ellos adelantaron desde el momento en que se planteó la reforma que no iban a votarla.
yo no vi sorpresas, por eso fue que pactamos el debate del día de la votación. Yo no sentí sorpresas, tampoco me sentí de ninguna manera impresionado, porque ellos semanas antes habían anunciado su voto en contra, por dos temas claves que lo recordarán ustedes: la forma de elegir los plurinominales, que la propuesta contenía de los 200, 100 mejores perdedores y 100 votados en la urna, votados en la casilla, y el recorte de los recursos públicos a ellos, a los órganos electorales, a los partidos. Entonces ellos lo adelantaron, que si se mantenían estos dos principios votarían en contra de toda la reforma, y así ocurrió. Hoy es al contrario, hoy está más fácil, sin que haya también sus propios procesos de dificultad, pero hoy están anunciando que van a ir en favor del plan B. Es decir, en el plan A de la reforma electoral anunciaron que votarían en contra, siempre. Sí, yo le preguntaba de una autocrítica que tenga que hacer a todo este proceso que se hizo en torno al plan A, que llevó a que los aliados no votaran con Morena. Yo digo que desde el momento... ¿Autocrítica no cabe? No hay, porque desde el momento en que planteó la presidenta el plan A, desde ese momento ellos dijeron no vamos a ir. O sea, no había forma, pues, de que se les convenciera de lo contrario. Entonces mi pregunta iría, ¿no hubo soberbia del gobierno al ponerse a redactar solamente y tomar la iniciativa ellos de redactar esta iniciativa, que tiene todo el derecho de hacerlo sin tomar en cuenta a los aliados desde un principio? Yo digo que no hubo soberbia del gobierno. Al contrario, la presidenta simplemente tradujo, plasmó en el documento de la iniciativa el sentimiento popular, plasmó lo que ella consideró un compromiso de campaña y una actitud congruente con lo que había escuchado a través de sus giras de trabajo. No vi en ningún momento soberbia, sino al contrario, humildad de la presidenta para que ese mismo día que se votó llamara a los aliados a no romper la alianza y a continuar trabajando por México en el plan B. Eso es lo que yo observé. No observé ninguna actitud de soberbia del gobierno, ningún despropósito, ningún exceso, sino el cumplimiento de uno de sus compromisos, que era presentar esta propuesta de reforma electoral. Diputado, en otro tema también preguntarle respecto a esta convocatoria que van a lanzar para elegir a los 3 consejeros. Estos 3 consejeros serían los últimos del consejo anterior. Sí. Es correcto, ¿no? Sí. Cumplen su mandato, Maxi. ¿Qué garantías hay de que no habrá dados cargados? Porque digo, ahorita el Vox Populi, el sentimiento ciudadano o lo que se manifiesta en redes sobre todo, es que hoy en día tenemos un Consejo General del INE en su mayoría cooptado, a favor de Morena, a favor del propio gobierno. ¿Qué garantías hay de que realmente estos 3 integrantes que van a nombrar pues sean realmente autónomos, sí, que no respondan a intereses partidistas? No, garantías plenas de que seleccionemos los más profesionales, con principios de independencia, autonomía e imparcialidad. Y yo diría que al contrario, lo que el Consejo ahora es un órgano equilibrado. No es del gobierno, no obedece a consignas del gobierno, al contrario, se ha destacado porque actúan con autonomía e independencia,
aún en contra del gobierno y del partido en el gobierno, así es de que yo considero que va a continuar siendo autónomo, imparcial y autónomo, y nosotros vamos a procurar porque así sea y seleccionar los 3 mejores perfiles que le garanticen al país seguir trabajando con estas características y estos principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo. Siguiente pregunta, Fernando Damián, de Milenio. Fernando. Gracias, buenas tardes, coordinador. Sobre la decisión de la presidenta Sheinbaum de retirar finalmente la propuesta de incluir la materia electoral en el articulado de consulta pública, preguntarle, diputado, ¿hubo algún amago de los aliados Partido Verde y PT de votar en contra del Plan B en caso de que se insistiera en este tema? Y si en su caso esa circunstancia habría puesto en peligro la mayoría calificada para aprobar el proyecto. No hubo ningún amago, Fernando. Al contrario, el domingo pasado, que nos reunimos con todos los partidos políticos de la coalición, todos expresaron estar al 100% con el Plan B. Todavía el domingo tenía contemplado en el artículo 35 la propuesta de la consulta popular. No, fue una decisión de la presidenta el no presentarla, y no hubo un amago de ningún partido político de votar en contra si ésta se mantenía en la propuesta. Fue una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Pero había dificultades para que transitara la redacción propuesta? No, porque ya se había hecho un compromiso público de acompañar la propuesta con todas las disposiciones. El artículo 35 tiene 2 reformas en 2 fracciones, el de la consulta y el de la revocación, y solo se mantuvo el de la revocación, ya el de la consulta no aparece o no aparecerá seguramente en la iniciativa que se presente esta tarde en el Senado de la República. Sobre el tema de la elección judicial, coordinador, ha habido voces incluso dentro del propio partido Morena en que han insistido en la conveniencia de que se aplazara hasta el 28 este proceso. Incluso hoy vi en varios periódicos, no menciono cuáles, pero vi tesis contradictorias. Algunas dicen que se aplaza la elección de jueces y magistrados, y otras que no se aplaza. Tienen alguna contradicción. Hasta este momento, Fernando, antes de presentarse la iniciativa que la presidenta enviará al Senado, se mantiene hasta este momento como está la elección para llevarse a cabo el 27. No dejo de reconocer que hay voces que han planteado su cambio al 28, pero hasta este momento se mantiene la tesis de que sea el 2027 fecha concurrente para elegir a nuevos jueces y magistrados. Pero esto, a su juicio, no complica sobremanera la jornada electoral del 27, pues por la concurrencia de tantas elecciones, particularmente a nivel local, que también habría elecciones de jueces. No creo que complique. Se van a plantear algunas reformas que facilitarán la elección. Vamos a esperarlas, pero no habrá ninguna complicación. Gracias, coordinador. Siguiente pregunta, Marta Martínez, de Reforma. Gracias, coordinador. En realidad, la mayoría de las preguntas que yo le quería hacer ya se las hicieron mis compañeros. Yo nada más quisiera insistir respecto a la reforma electoral. Si ¿usted no considera que esta sea el Plan B sea una propuesta descafeinada, tomando en cuenta que el Plan A, bueno, la primera propuesta que nos presentaron, era una propuesta muy ambiciosa que tocaba partidos, tocaba, el sistema electoral en sí? Ahorita está muy enfocado hacia el tema de los estados, de los municipios, y al final, pues, usted mismo en alguna entrevista nos decía que no era la reforma que quería la presidenta, pero bueno, entiendo que fue lo que se pudo. ¿No está descafeinada? No, Marta, no está descafeinada. Claro, reconozco y estoy de acuerdo con su expresión de que la primera propuesta denominada Plan A
era mucho más profunda. Sin duda, tenía contenidos más profundos. El de la inteligencia artificial, el de los topes a los tiempos oficiales o la disminución, incluso el de la auditoría, los sistemas de integración de cámaras, todo eso, sin duda, Marta, era y es una exigencia ciudadana. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a dejar de proponerla. Es un año el que tiene que transcurrir para poder volver a presentar una reforma de esta naturaleza. Pero en política tenemos que separar lo deseable de lo posible. Y esto es lo que fue posible con los aliados. Así es de que yo me siento tranquilo porque ellos ya adelantaron su voto en favor de esta reforma y se convierte también, Marta, debo de decirlo, en un instrumento para retomar el diálogo y mantener la coalición incólume que por momentos se vio fracturada. Creo que políticamente es correcto hacer este planteamiento y políticamente es correcto que nos acompañen en esta reforma del Plan B, porque es un signo hacia la comunidad que simpatiza con nosotros, es un signo de millones de personas que votaron por nosotros, de que se mantiene la coalición para el futuro. Creo que es una buena noticia para nuestra coalición. Coordinador, las críticas respecto al Plan B se han concretado o se han concentrado en la parte de la autonomía municipal y estatal, ¿no? Dicen que este Plan B está atentando contra esta autonomía. ¿Qué diría usted a esas críticas? Porque finalmente es cierto que desde la Constitución aquí se les van a imponer ciertas reglas y se les va a imponer la obligación de modificar sus constituciones locales. Sí, yo le diría que no es así. La supremacía constitucional la representa el constituyente permanente, no somos ínsulas aisladas, somos parte de una república y los que aquí estamos en las dos cámaras somos representantes de los estados, en el caso del Senado, y representantes populares en el caso de la Cámara de Diputados. Representamos a la población y representamos a los estados. Y cuando se acude a la supremacía constitucional no hay tesis que valga, ni tampoco que proponga o que presuma que habrá restricción al federalismo o que habrá agresión al pacto federal. No es así y todo sigue siendo parte del federalismo mexicano que hemos construido a través de los siglos. Continuamos con Fernando Camacho de La Jornada. Buenos días, coordinador. Yo le quiero preguntar si ya tienen un cálculo más cercano de cuánto se ahorraría con esta intervención en el ámbito de municipios y de estados, si realmente es una cifra sensible, por ejemplo, cuánto significa del presupuesto. Sí, Fernando, la presidenta hizo un estudio actuarial, habla de un poco más de 4,000 millones de pesos. En el caso de municipios y congresos locales. No se ha hecho el cálculo de los órganos electorales, en el caso de funcionarios altos que perciben más que la presidenta, sumando bonos, compensaciones, seguros de gastos médicos mayores o seguros de separación individualizada o cajas de ahorro, eso no se ha hecho el cálculo, pero son más de 4,000 millones de pesos. Siguiente pregunta, Francisco Garfias del Excelsior. Paco. Yo te quería preguntar, entonces, retomando un poco la pregunta de Fernando, desaparece la modificación al artículo 35 de la Constitución para que el tema electoral no sea motivo de consulta, queda absolutamente fuera. Sí. Esa fue, digamos, la concesión que se les hizo al Verde y al PT para que... No, primero, aclaro la primera parte, sí queda fuera la propuesta de eliminar la prohibición de que la consulta popular se hiciera
sobre la materia electoral. Sí queda fuera, Paco. No se modifica este artículo como había planteado originalmente la presidenta. Y no se debe a una presión o a una negociación del PT y el Verde. Es una decisión que tomó la presidenta. Incluso el domingo que nos presentaron el documento sí estaba contemplada la modificación a la consulta popular en materia electoral. Sí estaba y todos apoyamos esa propuesta. Y ayer la presidenta en la reunión vespertina que tuvimos dijo que había decidido no incorporarla. Y nosotros respetamos sus decisiones porque es facultad de la titular del Ejecutivo Federal decidirlo. Y bueno, pues ante todo este escenario, la reacción de la oposición no se hizo esperar, pues desde el PRI y el PAN comenzaron a surgir críticas fuertes y directas y un tono que deja ver claramente la preocupación por lo que viene. Y es que después de ver cómo Morena y sus aliados terminaron cerrando filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la oposición entienden que el escenario cambió por completo y que esta nueva reforma está ya prácticamente aprobada y salen con un discurso que refleja no solo desacuerdo, sino también nerviosismo ante este plan B que les va a tumbar muchos privilegios. Vamos a escuchar lo que dijeron. No es el plan B, es el plan Maduro. Recuerden que la ley Maduro no pasó en Cámara de Diputados, este es el plan Maduro. Es un traje a la medida igual que en Venezuela, no hay que perder de vista el objetivo. No es austeridad, es control lo que quiere Morena. ¿Qué es lo que quiere Morena? Obviamente, disminuir y callar al INE, quiere en los municipios disminuir lo que es la representación proporcional para cuidar todos los municipios o la mayoría de los municipios que ellos gobiernan, disminuir las voces de fiscalización que se requiere, obviamente de los equilibrios en los municipios. No se incluye justamente en esta propuesta de reforma constitucional justamente lo que es la auscultación en tiempo real de los gastos de campaña, de pueda llegar dinero de la delincuencia organizada de las campañas. Pero ni en tiempo real ni la sanción para postular narcos. A ver, te voy a poner el mejor ejemplo de cómo Claudia Sheinbaum está equivocada. ¿Cuánto reportó de gasto de campaña Diego Rivera en Tequila? 158 mil pesos. Ahí está lo que usted quiere, presidenta. Democracia barata. Su narco alcalde en Tequila reportó 158 mil pesos de campaña. Y extorsiona 40 millones de pesos al año para el cártel Jalisco. Eso es lo que quiere Sheinbaum. Democracia barata, pero en manos de narcos. Parecería una cortina de humo, diputado. Pareciera lo que es. Ellos hacen campaña con el narco y no lo tocan ni con el pétalo de una reforma. Y bueno, pues así la oposición en estos momentos, en un escenario donde empiezan a darse cuenta de que el tablero político ya cambió y que esta vez no tienen el control del rumbo que está tomando esta nueva reforma electoral. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.